abrimos el programa RSound e importamos, al darle a abrir, un fichero ejemplo MP3. Automáticamente nos lo convierte al formato nativo de él para poder trabajar y editar con este. Tenemos ahora el fichero de cualquier forma seleccionado. Siempre que le demos con el botón izquierdo estaremos aumentando o disminuyendo la selección. Si le damos con el derecho, empezaremos a indicar dónde empieza la selección. En este caso vamos a buscar el segundo 30, aquí 33, 31, 30 aproximadamente. Este es el segundo 30. Entonces, si nos queremos quedar solamente con este pedazo del fichero y olvidarnos del resto, simplemente venimos a editar, recortar. Automáticamente nos hemos quedado con esto. Ha aumentado el nivel de la onda, también nosotros lo podíamos aumentar. Una vez que lo hemos realizado, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un efecto, por ejemplo un filtro. Un filtro es, como bien dicen los nombres de los filtros, es aplicarle una pequeña limpieza o algo a nuestro sonido para que logre mejor calidad. Entonces le damos filtro de convolución. Puedo seleccionar uno ya establecido o yo puedo modificar algunos de los que tengo. Le doy OK y automáticamente él me le ha aplicado un filtro, en este caso a todo el fichero. Sonaría muy diferente a como lo tenía antes, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar un segundo, este por ejemplo, y digo que quiero remasterizar, por ejemplo. Quiero hacer una puerta de ruido, pues lo mismo, podría cambiar los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le doy al OK, observarás que efectivamente esto tiene un tipo de onda diferente, es un ruido en realidad, ¿vale? Si selecciono cualquier otra parte, podemos también generar pues un ruido o un tono. Vamos a generar un tono de 44.000 y va a sonar parecido a lo que es un teléfono, el sonido de un teléfono. Y así sucesivamente podéis ir aplicándolo. Podéis venir aquí y buscar diferentes efectos que existen, todos estos aquí que son en realidad son plugin, y lo que vamos a hacer es archivo, guardar como, y exportaríamos en el formato que quisiéramos. OK, pues lo exportaríamos como nos preguntaría los parámetros de comprensión, etcétera. A mayor comprensión, menor tamaño, peor calidad, etcétera. Y así sucesivamente podríamos seleccionar todo, editar, seleccionar todo, tendríamos todo seleccionado y podríamos también guardar la selección, no toda la canción, sino solamente la selección, ¿vale? ¿Cómo se crearía, por ejemplo, una macro? Si yo, por ejemplo, estoy a hacer un profesor repetitivo, le doy a macro y genero una macro que se llame HH. Y esa macro lo único que va a tener es un efecto de retardo, que es ponerle un eco, como si fuera un túnel, ¿vale? Le doy, y entonces tendríamos un túnel. Cuando pare la macro, pues en el momento que quiera aplicar esa macro en otro, simplemente vengo a archivo, ejecutar macro, me busco la macro HHH, le doy OK y automáticamente le aplicaría la macro ahí. Así es como funciona todo, más o menos. Veremos que yo ya he hecho unos ejemplos antes, que las diferencias que hay entre guardar unos ficheros tipo O, tipo FLAT, dependiendo de los tipos de fichero, ocuparán más o menos.